Bienvenidos todos a este Lightning Talk. Mi nombre es Daniel Valverde. Soy el director de las prácticas de Derecho Laboral y Derechos Humanos en ECIJA Costa Rica. El día de hoy hablaremos sobre inteligencia artificial, cómo la aplicación de esta tecnología puede afectar la prohibición de discriminar y cómo podemos prevenir esas discriminaciones con un enfoque de derechos humanos. Mi propia experiencia profesional me ha permitido el estudio de las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial tiene un papel central en ese tipo de tecnologías. Esto por cuanto ha sido utilizado por una gran cantidad de empresas para optimizar sus procesos. Y el uso de esta tecnología la vemos día con día. Mi celular tiene una aplicación de mapas que me permite saber cómo llegar a un destino de una manera más rápida. Mi tienda virtual seguramente tiene una sección de recomendaciones basado en mis compras previas. O inclusive mi empresa puede estar implementando un sistema para asistirles en el proceso de reclutamiento de nuevas personas. Yo no sé ustedes, pero yo sí me he encontrado en la situación en que al utilizar ciertos servicios en línea, esos servicios cada vez me recomiendan información más personalizada. Por ejemplo, cuando utilizo una muy famosa plataforma de videos en línea, esa página cada vez me recomienda más o temas relacionados con temas LGBTI o videos relacionados con la muy famosa serie de televisión de los años 90, Caballeros del Zodiaco. Aunque la segunda parece no ser muy peligrosa, la primera sí, porque eso significa que con base en la información de búsqueda de los videos que he visto, ya la inteligencia artificial ha podido revelar o identificar mi aparente orientación sexual y esa es la razón por la cual me muestra esos videos. En todo caso, ustedes se pueden legítimamente preguntar, ¿qué tiene que ver la aplicación de la inteligencia artificial con un tema de derechos humanos? Bueno, el primer problema que encontramos es que seguramente ninguna ley ni convenio internacional estuvo pensado para la situación en donde un algoritmo es el que toma una determinada decisión. El segundo problema, como vimos en mi ejemplo personal, es que las inteligencias artificiales pueden empezar a encasillarnos en ciertas categorías y con base en esa categorización nos pueden revelar cierta información. Inclusive no sabemos si esa indicación de la inteligencia artificial es veraz o no. En mi ejemplo personal, vimos que la inteligencia artificial ya me encasilló como una persona gay y esa información, de ser revelada, podría generar otras discriminaciones en mi vida personal. El tercer problema que tenemos es el error al pensar de que por tomar una decisión basada en un algoritmo, esa decisión es libre de perjuicios, es libre de sesgos y es totalmente neutral y racional. Lo cierto del caso es que ya tenemos ejemplos tangibles de cómo una inteligencia artificial aprendió a discriminar y como veremos en este Lightning Talk, hay toda una regulación internacional y nacional en contra de la discriminación que debería aplicarse en el uso de esta tecnología. Veamos. El principio de no discriminación es un principio universal en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Casi que todo instrumento internacional de derechos humanos tiene alguna regulación o protección referente a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminar para acceder a sus derechos. No hay que ir lejos para encontrar estas regulaciones. En el Sistema General de Protección de Derechos Humanos, el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina la prohibición de discriminar y el derecho de la igualdad entre la ley. En los sistemas regionales de protección también encontramos este principio en el artículo 24 de la Convención Americana, en el artículo 14 de la Convención Europea y en el artículo 28 de la Convención Africana de Derechos Humanos. Y así vamos a encontrar disposiciones en casi que todo instrumento internacional que tutela los derechos humanos. Es claro entonces que a nivel internacional hay una obligación de los estados de regular y prohibir cualquier diferenciación injustificada o actuación discriminatoria en cualquier ámbito de aplicación de la ley. Por esa misma obligación, esos mismos estados han emitido leyes en contra de la discriminación y se han prohibido situaciones como la discriminación en el empleo, la discriminación en los negocios o en la discriminación en el acceso a ciertos servicios como la banca, entre otros. Estas leyes han procurado eliminar nuestros prejuicios, conscientes o inconscientes, que hemos tenido en contra de determinados grupos. Nos ha costado mucho como humanidad ir superando nuestras discriminaciones a ciertas poblaciones, como las personas afrodescendientes o las personas inmigrantes, contra los pueblos originarios y pueblos indígenas, contra la población LGBTI, entre muchas otras. La sociedad ha pensado que, de manera errónea,
para eliminar estos perjuicios, podemos utilizar una inteligencia artificial y dejar al árbitro de esos sistemas la toma de ciertas decisiones. ¿Qué puede ser más imparcial que un sistema que le ingreso una determinada cantidad de datos y toma una decisión basada en esa información? Sin embargo, ya tenemos casos tangibles en donde la propia inteligencia artificial ha aprendido de nuestros propios sesgos y ha discriminado en la toma de sus decisiones. Un ejemplo muy claro es que en el año 2014 Amazon empezó a crear una inteligencia artificial para asistirles en el proceso de reclutamiento. Y esta inteligencia artificial fue alimentada con la base de datos de su propio sistema de reclutamiento de los últimos 10 años. El problema con esa situación es que de la información suministrada a la inteligencia artificial se denotaba que la gran cantidad de contrataciones eran hombres, lo que hizo que la inteligencia artificial aprendiera que cualquier relación con el género femenino o con cualquier palabra clave que se refiriera a las mujeres, que la inteligencia artificial presumiera que eso era un mal elemento de la hoja de vida y por eso las iba subsecuentemente rechazando. Esto generaba que la inteligencia artificial discriminara en favor de los hombres y que muchas de las mujeres que presentaban sus hojas de vida no fueran consideradas para ser contratadas en dicha empresa. Otra situación que se puede ver con una aplicación errónea de la inteligencia artificial es en el caso de la creación de política pública. Por ejemplo, si se usa un sistema informático para intentar prevenir la criminalidad en ciertas zonas del país, dependiendo de cómo se alimente la información en la inteligencia artificial, también podemos ver sesgos y discriminaciones. Por ejemplo, si la base de datos policial en la que se alimentó la inteligencia artificial tiene una gran cantidad de personas afrodescendientes o personas inmigrantes, eso puede hacer pensar a la inteligencia artificial que las comunidades con una densidad poblacional de ese tipo de personas tienen un mayor alto de criminalidad y eso puede llegar a crear política pública discriminadora en los estados que quieran aplicar esos planes. Lo cierto del caso es que en estas dos situaciones hay una clara y evidente acción discriminatoria por parte de la inteligencia artificial y las empresas o el estado que tome esa decisión discriminatoria o utilice la inteligencia artificial para tomar esas decisiones están actuando de manera ilegal en contra de los principios antes mencionados y esta situación debería tener sus responsabilidades y consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos sesgos y estas discriminaciones de la inteligencia artificial con un enfoque de derechos humanos? En este Lightning Talk vamos a hablar de 3 posibles soluciones a esta problemática. La primera es entender que la protección a la discriminación aplica inclusive si la decisión que se toma fue generada por una inteligencia artificial. Eso significa que por el simple hecho de yo usar estas herramientas no me puedo eximir de las consecuencias de haber generado una acción discriminatoria contra una persona o un grupo de personas. La segunda es que debe existir un reforzamiento de las leyes en contra de la discriminación para responsabilizar a las personas que toman decisiones discriminatorias con el uso de esta tecnología. La gran recomendación que nosotros hacemos es que estas leyes deberían responsabilizar al beneficiario final del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de Amazon, aunque claramente fue la inteligencia artificial y fue un error humano de haber generado esa discriminación en contra de las mujeres, al fin y al cabo debe ser esa empresa la responsable en caso de que se presenten reclamos laborales por discriminación en la etapa de reclutamiento. Y la número 3 es que deben existir también reformas pertinentes a las leyes de protección de datos. Esto por cuanto no existe una gran transparencia en la construcción de estos algoritmos para crear una inteligencia artificial. No hay transparencia en cómo la inteligencia artificial llegó a la toma de esas decisiones y podrían ser los mecanismos nacionales de protección de datos que tengan un acceso preferencial para poder fiscalizar cuál información yo ingrese a la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial llegó a tomar esa decisión. De esa manera, las agencias de protección de datos podrían generar multas a las empresas incumplientes de la protección de no discriminar e inclusive solicitar la rectificación de los algoritmos para evitar estas posibles discriminaciones. Muchas gracias a todas y todos por participar en este Lightning Talk del RightsCon 2020 que se hace de manera virtual. Espero que todos estén bien. Hasta pronto.